Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jimena Varela, yo coordino la Escuela de Negocios del Servicio de Empleo de AMIA y les doy la bienvenida a este nuevo webinar de Introducción al Mindfulness con Lizzie Schwarzberg. ¿Qué tal, Lizzie? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, bienvenidos a todos los que están presentes hoy. Gracias por esta invitación, Jimena. Por favor, Lizzie. Bueno, les cuento un poquito cómo vamos a trabajar. Es una charla introductoria al curso que vamos a dar la semana próxima, que va a tener 3 encuentros. Como somos bastantes, somos cerca de 43 personas, les pido que por favor tengan el micrófono en silencio para que el ruido ambiente no interfiera en la presentación de Lizzie. También les sugiero que las cámaras las tengan apagadas porque somos tantos que la verdad es que no vamos a lograr vernos y consume mucha banda ancha. Lizzie va a hacer una exposición de unos 45, 50 minutos y luego va a haber un espacio para que ustedes puedan hacer consultas, preguntas a través del chat. De todas formas, si les surge alguna duda en el medio, pueden escribirlo en el chat, nosotros la levantamos y después se la vamos a leer a Lizzie. Así que, bueno, sin más una última cosa para que se queden todos tranquilos por si a alguno se le corta la conexión. Esta charla está siendo grabada y mañana se las vamos a enviar por mail para que la puedan volver a ver. Así que ahora sí, sin más preámbulos, Lizzie, te doy la palabra a vos. Muchísimas gracias. Vamos a poner una pausa un instante a la presentación. Lo que me gustaría en este instante es, por supuesto, darles la bienvenida y desde esta bienvenida hacer un breve, chiquitito tiempo de llegada. Este tiempo de llegada significa poder empezar a habitar exactamente el momento en el que nos encontramos. Habitarlo es casi como que la mente se alinee con el cuerpo. Muchas veces el cuerpo está presente, pero la mente está en otro lugar. Así que vamos a tomar solo un par de respiraciones profundas para detectar exactamente que estamos donde estamos, ¿sí? Así como estamos, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, como cada uno en este momento se presente. Es simplemente reconocer el espacio, tal vez cómo está el cuerpo, tal vez si llegamos corriendo, si no llegamos corriendo. Es darnos un instante para esta pausa, que justamente mindfulness se trata de esta pausa. Así que vamos a hacer una respiración que yo la llamo respiración de calma para poder llegar suave a este lugar. Vamos a inhalar por la nariz. Y exhalar a través de la boca profundo. Una vez más. Sintiendo cómo se expande el pecho y el cuerpo crece. Y en la exhalación, simplemente el cuerpo deja ir el aire, las tensiones, y se deja atravesar por la gravedad una vez más. Y sientan el contacto del cuerpo en la superficie en donde estén. Tal vez en la silla, en el sillón, en un almohadón, en la tierra, donde cada uno esté. Pueden cerrar los ojos. Y en cada exhalación, solo dejar que todas las tensiones del cuello, el entrecejo, la mandíbula, simplemente se liberen. Los hombros ya están acá, no hay ningún lugar a donde llegar, ya llegaron. Un par de respiraciones más. Y muy lentamente pueden estirarse si así lo necesitan. Mover el cuello.
que cada uno necesite para acomodarse y permitir desplegar este tiempo de encuentro distinto. Esto que se escucha por todos lados, pero al mismo tiempo no se sabe muy bien qué es, así que lo que vamos a hacer en este tiempo compartido juntos es conocer, aprender y saber un poco de lo que es mindfulness, un poquito de la ciencia del mindfulness y de por qué hoy todo el mundo quiere mindfulness, ¿sí? Así que voy a empezar, si les parece bien, con mi presentación para que podamos surcarla, transitarla y cualquier duda, cualquier inquietud, por supuesto que estoy acá. Las preguntas las contestaré con gusto al final de este proceso. Y bueno, es un placer, les doy absolutamente a todos la bienvenida. Vamos a empezar entonces. Bien, ¿cómo afrontar la ansiedad en tiempos de estrés? Incertidumbre. La verdad que las épocas han sido, estos años nos han de alguna manera traído mucho movimiento en toda la estructura que somos. Así que vamos a empezar con el recurso, ¿sí? Dicen que si puedes sentarte tranquilamente después de recibir noticias difíciles, si estás totalmente sereno ante una crisis económica, si los celos que te aparecen, ¿sí? Porque tus vecinos viajan a lugares extraordinarios y van subiendo fotos a las redes y a vos no te pasa absolutamente nada, si comes sin problema alguno cualquier cosa que te ponen en tu plato, y si después de un día de locos dormís sin necesidad de tomarte ninguna pastilla o de ninguna copa de vino, si siempre sabes cómo divertirte, estés donde estés. A mí me queda claro que no sos un ser humano, sos un perro. Pero bueno, esta es un poco la idea de este proceso. Por supuesto que la intención es que podamos encontrar un poco de creatividad en esta experiencia. No hay nada que acá sea formal ni rígido, sino la posibilidad de entender también a través de la diversión, ¿no? Porque es el lugar en donde nuestro cerebro tiene mayor capacidad de recibir cosas y de expandirse. Y desde este lugar aparece Alejandro Magno. Alejandro Magno, eximio conquistador, unifica ciudades griegas en su gran reinado, avanza por Asia Menor, y lo que empieza a pasar es que llega un momento y quiere conquistar las Indias, y cuando quiere conquistar las Indias, su jefe de expedición le dice: no podemos seguir por estos senderos. Alejandro Magno estaba realmente consternado y le dijo: vamos a seguir igual. Y le dijeron: no hay manera, porque en realidad nosotros no tenemos mapas, así que no podemos continuar. Lo llamativo de esto es que Alejandro Magno se enojó mucho y dijo: los ejércitos débiles se quedan dentro de los mapas. Los ejércitos fuertes exploran por fuera de los mapas. ¿Qué es lo que queremos decir a partir de esto? Y de alguna manera mindfulness desafía la mente racional, desafía estos lugares tan, de alguna manera, sorprendentes que tienen que ver con los lugares habituales que conocemos, los patrones por donde nos movemos usualmente. Y cuando nosotros podemos empezar a mirar aquello que de alguna manera funcionamos desde el automático, podemos empezar a tomar decisiones completamente distintas a las que usualmente tomamos. Lo que nos propone Alejandro Magno es ir por lugares completamente novedosos y distintos, como la meditación, y desde este lugar mindfulness abre escenarios completamente distintos. Es sorprendente porque solamente estamos hablando de tal vez atender a nuestra respiración, y ahí está la maravilla, ¿no? Que no necesitamos de ningún implemento para poder expandir nuestra capacidad creativa, para expandir nuestros recursos, para expandir el reconocimiento de nuestras emociones y no evitarlas, ¿no?
Así que a mí me gusta mucho empezar desde este lugar contando que Alejandro Magno nos sirve como un gran trampolín. No se trata de evitar las emociones, sino de poder manejarlas para poder llevarnos a lugares en donde ni el estrés ni la incomodidad nos ganen desde la incertidumbre, ¿sí? Es poder empezar a entender que la vida forma parte constante de un lugar que sostiene la incertidumbre, y ahí está nuestra capacidad para poder quedarnos, ¿no? Transitándola. Así que esta soy yo, junto con Jon Kabat-Zinn. Kabat-Zinn es el creador de mindfulness. Este señor se dedicó durante muchísimo tiempo a practicar en su vida personal y a desarrollar meditación desde que era muy, muy joven, meditación y prácticas de yoga. Lo que significó en este punto es que este señor es biólogo molecular y doctor en medicina. Cada vez que entraba al MIT encontraba mucha gente que estaba sufriendo y padeciendo de enfermedades asociadas a la depresión, a la ansiedad, al estrés crónico, a la fibromialgia y a trastornos en el sueño muy, muy graves. Entonces, cada vez que él entraba, se encontraba con gente que recidivaba una y otra vez a la consulta y necesitaba más medicación. Así que pide permiso en el hospital para poder impartir lo que a él le hacía sentido, que eran clases de mindfulness, perdón, clases de yoga y meditación. Y la genialidad de este señor, y por qué tiene hoy un lugar tan interesante, es que lo que empezó a producir fue grandes y enormes cambios en el sótano del hospital, solamente ofreciendo un espacio de pausa, dando lugar a la meditación y al yoga, pero sin este registro religioso que viene de las prácticas meditativas de hace 2500 años. Prácticas contemplativas budistas, por supuesto, que empiezan a tener como lugar a partir de la posibilidad de no quedar desde el registro religioso, sino que se empezaron a abrir. Y a partir de esa apertura, lo que empezó a pasar con estas personas que estaban en el hospital es que empezaron a tomar menos medicación, empezaron a consultar menos y solamente iban a los encuentros y a los espacios con Jon Kabat-Zinn. Por supuesto que a partir de esto se empezaron a generar protocolos de investigación y lo que el hospital empezó a ofrecer junto al tiempo de las investigaciones, porque en los últimos 15 años el resonador magnético nuclear empezó a crear profundos cambios y profundos registros de cambio a partir de la práctica meditativa. Lo que se encontró es que 2 meses de meditación sostenida en el tiempo, y estoy hablando de 10 minutos, 15 a lo sumo, producen cambios anatómicos y morfológicos en el cerebro que otorgan bienestar y que otorgan lugares de mayor plenitud para poder transitar por la vida desde un lugar completamente distinto. Entonces, no solo trajo grandes beneficios para estos pacientes, sino que empezó a generar protocolos de investigación y encontró que en estas 8 semanas, por eso se creó un programa de 8 semanas, la gente no solo mejoraba para sí, sino también en su relación con el mundo. Y a partir de ese momento se crean protocolos del MBSR, que es Mindfulness Based Stress Reduction Program, que por cierto son certificaciones muy, muy largas como MBSR Teachers, como docentes de MBSR para ofrecer prácticas de meditación en el mundo, ¿no? Y lo que hoy encontramos son aproximadamente entre 800 y 900 hospitales en el mundo que están ofreciendo programas de reducción de estrés en Europa y en Estados Unidos, bajo el formato del MBSR, que es el creado por Kabat-Zinn en el año 79. Tiene un crecimiento exponencial, estas técnicas que se trasladan desde Oriente a Occidente con una fuerza y un poder sorprendente. Yo hice con él un retiro silente de 5 días, que fue probablemente un antes y un después en mi carrera. Y
Esencialmente soy de profesión psicóloga, madre de 3 varones enérgicos, dinámicos, creativos e intensos, así que podría decir que soy una apasionada de lo que hago y he transmitido esa pasión también a quienes acompañan mi vida. Eh, Así que un poco la idea de este tiempo es el escenario en donde yo puedo explicar mindfulness, pero también contar desde dónde trabajo y desde qué lugar ese trabajo es tan potenciador. Trabajo desde mindfulness, ofreciendo meditación, ofreciendo prácticas que tienen que ver con el alivianar el sufrimiento. Y la verdad es que he encontrado que este escenario, vengo del psicoanálisis duro, transformó radicalmente mi vida. Y soy una agradecida, tal vez por casualidad o por casualidad, causalidad o casualidad llegué aquí, y en esta llegada el cambio ha sido como muy catalítico. Mindfulness entró en mi vida a través de los deportistas. Yo he trabajado con deportistas, soy psicóloga deportiva también, y en su momento quería ofrecer una técnica para que ellos pudieran alivianar y acompañar su mejoría en sus estándares de rendimiento. Así que lo interesante fue que me tomó aproximadamente 3 años hasta que me embebí y me atravesó la técnica. Y una vez que la técnica me atravesó, fue el único momento en donde yo me creí capaz de poder empezar a ofrecer estas charlas, ofrecer estos espacios de encuentro, de conexión. Y hoy por hoy estoy terminando el entrenamiento como MBSR Teacher, que es una certificación bastante larga y difícil, pero bueno, con un trabajo muy concienzudo y muy responsable. De verdad es un escenario muy, muy enriquecedor, no solo enriqueciendo mi vida y haciendo cambiarla, casi podría decir en un 180, sino en las personas con las que trabajo, ¿no? Y vamos a meternos un poco en lo que significa de alguna manera mindfulness. Mindfulness tiene que ver con la posibilidad de estar en el presente. Sí, yo en este momento a todos no les veo el cuerpo, pero sin duda el cuerpo está, y esto es lo que hicimos recién, hace un ratito cuando empezó la práctica. Es como poder darle un espacio a que la mente habite el cuerpo a través de la respiración. Hay muchas maneras de habitar el cuerpo, una de ellas es a través de la respiración, ¿sí? Rápidamente vamos pivoteando del pasado al futuro y muy pocas veces nos quedamos aquí y ahora, como si fuera un lugar realmente muy vulnerable, ¿no? Es como rápidamente están ahora conmigo, pero su mente inmediatamente activa y se va hacia otro lugar, o tal vez un lugar más difícil, o tal vez un lugar más fácil, o lo que me estoy perdiendo por estar acá, o lo que me gustaría que esto dure para poder entender un poco más. Digo, la mente está permanentemente generando pensamientos. Y esto es algo absolutamente normal y natural. La mente va a crear, generar y producir 1 y 1000 millones de veces pensamientos, porque eso es a lo que se dedica la mente, ¿sí? El tema es cómo la traemos de vuelta para poder estar presentes. Cuando yo empecé a meditar, imaginé que fue hace aproximadamente 8 años de manera formal, pero cuando era chica y era deportista, también la meditación trascendental se metió en mi vida, que es otra arista de las prácticas meditativas, ¿sí? Y yo tenía la ilusión de encontrar esta calma y esta paz y este bienestar a través de la meditación, y mucho más en tiempos de crisis e incertidumbre, llegando a finales yo era una tenista desde muy temprana edad. Entonces, al llegar a finales yo quería encontrar esta calma, y la verdad que lo único que encontraba, lejos de esa calma, y de alguna manera un poco es lo que encuentro hoy, es esto. Que la mente permanentemente está hiperactivada, sobreactivada,
Y el que crea que esto no va a pasar cuando se siente a meditar está en un serio problema, ¿no? Esencialmente porque siempre estamos buscando estándares e ideales de perfección que no son posibles, y también lo llevamos muchas veces a la meditación. Estándares de perfección que se nos juegan en lugares como muy simples y en lugares muy profundos y muy complejos, ¿sí? Y en donde yo estoy esperando no solamente rendir de manera absolutamente eficiente en mi trabajo, sino también en mi casa, en mis relaciones, en mi día a día y en cada cosa que hago. Entonces, lo interesante es poder entender que la perfección, por supuesto que no existe, pero la transformación y el cambio sí lo son. Y si están acá hoy, sin duda, es porque ustedes son conscientes de que todos podemos y tenemos la posibilidad de transformarnos y ser no solo mejores para los demás, sino imprescindible ser mejores para nosotros mismos. Y esto es un tema no menor, porque muchas veces creemos que soy esto y me quedo como en este pensamiento que me limita, ¿sí? Y si yo me encuentro con alguien que conocí hace 15 años, el recuerdo de ese 15 años, ¿no? No era eficiente hace 15 años, pero tal vez sí lo sea hoy. Es darnos la oportunidad de transformar la forma también en cómo pensamos, que tiene que ver con nuestros patrones de pensamiento. ¿Mm? Entonces, estamos en cambio constante. Y una de las variables fundamentales que tenemos que entender es que lo único permanente es el cambio, esencialmente para entender que cuando nos apegamos a las cosas que queremos que sucedan, vamos a generar sufrimiento. Si yo quiero que esto suceda, me pierdo de enterarme y de ver qué es lo que de verdad está pasando. Porque el escenario es mucho más rico que lo que tengo en la mente. Lo que está pasando afuera, en la realidad, y si acepto esa realidad, tengo muchas más posibilidades de cambiar lo que sucede que lo que tengo en la cabeza e insisto y persisto. ¿Mm? Entonces, vamos a entrar en qué es mindfulness. Y mindfulness, como lo define Jon Kabat-Zinn, ese señor tan amoroso de la foto que vieron, dice que es la capacidad de prestar atención, y voy a volver a hacer como hincapié en esta palabra, que es una capacidad, ¿sí? Es la capacidad de prestar atención de forma intencional al momento presente. Y cuando digo que es una capacidad, insisto en una capacidad porque es algo que podemos desarrollar. ¿A qué le presto atención? Es algo que se desarrolla, y se desarrolla a partir de la práctica de meditación, en este caso, que es a donde vienen. Y desde este lugar puedo empezar a desarrollar las capacidades para poder prestar atención de forma intencionada. Cuando puedo aceptar lo que está sucediendo y no lo evito y no lo corro, y le llevo curiosidad. Y cuando llevo curiosidad, entonces el juicio frente a lo que creo que debería estar pensando se corre. ¿Se entiende esto? Entonces es aceptación a lo que tiene que venir y a lo que está sucediendo. Es esa cabeza que estaba dando vueltas, y si algún día me siento pensando que en realidad la meditación me va a calmar, probablemente me quede sentada 2 minutos. Distinto es a que lleve curiosidad de qué es lo que me está activando, qué es lo que está siendo tan movilizante, ¿no? Y es poder verlo. En la medida en que yo soy capaz de ver eso que está en mi cabeza, es casi como si inmediatamente se diluyera. Muchas veces creemos que mientras más evito, mejor manejo y mejor funcionamiento tengo. No, mejor funcionamiento tengo cuando puedo poner las cartas sobre la mesa, cuando blanqueo. Y cuando blanqueo, ¿sí?, le quito la cualidad de juicio. Esto no lo tendría que estar pensando, esto no lo tendría que estar sintiendo. Ahí me privo. Entonces, cuando estoy hablando de mindfulness, estoy hablando de la posibilidad de abrir la atención para ver lo que está sucediendo momento a momento, en el momento presente. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos un cerebro, y van a ver que esto es algo como, simplemente voy a dar un breve pantallazo, ¿sí? Un cerebro que ha evolucionado a lo largo de la historia. Y es un cerebro que está a las veces y al servicio de que nosotros podamos fundamentalmente preservar nuestra integridad física,
¿sí? Entonces, nuestro cerebro está persistentemente buscando dónde hay peligro. Y dónde hay peligro se centra, ¿sí?, para que en realidad yo pueda evitar ese peligro. Y si en algún momento tuve vergüenza porque hice una presentación y la presentación no me fue bien, ¿sí?, inmediatamente lo voy a juntar con el fracaso. ¿Por qué? Porque en el cerebro la vergüenza y el fracaso están muy, muy unidas y muy ligadas. Con lo cual lo que tengo que empezar a aprender es a cómo desprender o despegar, ¿sí?, esta instancia que muchas veces por contigüidad se genera. Entonces, cuando yo hago una presentación y no me va bien, lo que me va a pasar a mí, sin duda, es que voy a empezar a generar aprendizaje. Si yo me quedo pegada a la frustración, lo más probable es que no vuelva a generar presentaciones. Entonces es como poder empezar a despegar situaciones que me incomodan, ¿sí?, para poder empezar a estar más cómodo con lo que tengo y con lo que soy. Y desde ahí, claramente, empezar a generar la transformación para el aprendizaje. Ahí hablan, o esta imagen aparece muy claramente explicando un cerebro reptiliano, un cerebro límbico y el neocórtex, ¿sí? Cuando hablamos de un cerebro reptiliano, hablamos de un cerebro que tiene que ver con la autorregulación, que es un cerebro que tiene 500 millones de años. Nosotros estamos y venimos a esta Tierra, ¿sí?, y a este universo, más allá de la religión que cada uno tenga, esto es simplemente ciencia y pueden tomarlo o dejarlo, somos pura biología en este punto. El cerebro reptiliano aparece con los primeros reptiles bajo la faz de la Tierra, que tienen 500 millones de años y son seres básicamente que se dedican a la autorregulación, al frío, al hambre, a la sed, a la reproducción. Cuando yo tengo frío, mi piel se eriza, ¿sí? Y eso lo hace el cerebro reptiliano. Y entonces lo que voy a hacer, como tiende a la supervivencia, es buscar un abrigo para no pasar frío. 200 millones de años después, se monta sobre ese cerebro reptiliano el cerebro límbico. Y todo esto lo digo porque la ciencia que está por detrás de esto es descomunal. Y la neurociencia hoy nos permite explicar cosas que antes en el budismo solamente se explicaban a través de un concepto religioso o filosófico, ¿sí? Hoy ya no se explica más desde ahí. Y gracias a que somos tan occidentales necesitamos comprobación material, ¿sí? Por eso el resonador magnético nuclear ha revolucionado en los últimos 15 años la historia de la ciencia, ¿sí? Entonces, sobre ese se monta el cerebro límbico o el sistema límbico que remite a las emociones con la aparición de los mamíferos. Los mamíferos sienten, ¿sí?, y nos hablan de emociones, cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están reflexivos, ¿sí?, cuando están contentos. Entonces, tenemos ahí ya dos cerebros en uno. Y falta la tercera capa, que es el neocórtex. Con la aparición de los hombres bajo la Tierra, aparece, yo hago un dibujo que hace Dan Siegel, que es un psiquiatra muy, muy conocido, que trabaja mucho con mindfulness y con infancia, ¿sí? Acá está el cerebro reptiliano, sobre ese se monta el sistema límbico, y sobre ese sistema límbico, acá hay un cerebro con anillo, pero bueno, vamos a correr el anillo para que sea solamente un cerebro, se crea el neocórtex. No hay uno más importante que el otro, son los tres absolutamente fundamentales. Pero sobre ese neocórtex se crea esta pequeña zona, ¿sí?, que es la que tenemos acá en la frente, que ocupa el 4% de la masa cerebral. Ese es el lugar, ¿sí?, tan ponderado en donde nosotros podemos empezar a comunicarnos, en donde podemos generar lenguaje, en donde podemos generar empatía, en donde básicamente podemos postergar nuestros intereses y nuestros deseos, y podemos decir, y ahora pipí no, porque tal vez Lizzie está hablando y diga algo interesante, entonces me aguanto a hacer pis para después. Pero si el pis es tan grande, en donde el reptiliano llama y enciende, vamos a tener que cortar porque no vamos a poder prestar atención. Entonces, esto es muy importante. Donde va mi intención, va mi atención. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, durante mucho tiempo se creyó, ¿sí?, que el córtex prefrontal era el gran decididor de nuestras conductas.
¿Por qué? Porque era la lógica racional, porque desde ese lugar podíamos ser muy formales. Sin embargo, la maravilla aparece, ¿sí?, cuando los científicos se dan cuenta que el 95% de nuestras conductas están reguladas por lo emocional. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir este cerebro, ¿no?, en un cerebro que ofrezca inteligencia emocional? Y lo que se comprueba es que la meditación, que es lo que yo les decía antes, 8 semanas de meditación sostenida, 8 semanas, hace que el córtex prefrontal no se despegue con facilidad del sistema límbico, que son las emociones, y entonces tengamos la posibilidad de postergar nuestra respuesta. Nuestra respuesta, porque no es lo mismo una reacción que una respuesta. Los animales reaccionan, los seres humanos tenemos la posibilidad de responder. Si está despegado del córtex prefrontal, reaccionamos, ¿sí? Y esto tiene que ver con que lo que practicamos crece. Y no solamente tiene que ver con, digamos, cuánto le damos de comer a las plantas, o cuánto líquido le damos, o cuánto alimento nos damos a nosotros, sino si nosotros alimentamos esta cualidad, ¿sí?, de pausa y de reflexión y de práctica, lo que podemos empezar a generar es que esto no se despegue y quede pegado para poder tomar claramente mejores decisiones, hagamos lo que hagamos. En un deporte, en una presentación, en un trabajo, cuando nos dirigimos a nuestro jefe, cuando nos dirigimos hacia nuestros empleados, en todas las condiciones, siempre la pausa permite una mejor forma de comunicar lo que quiero comunicar. Si yo reacciono, lo más probable es que salga como un estallido, ¿no? Como voy manejando, alguien me encerró, me bajé con un palo y le partí el parabrisas. Pero más allá de los civilizados que somos, esa pausa permite tal vez ponernos en el lugar del que iba adelante, diciendo, bueno, tal vez no nos vio, o tal vez está pasando por una situación difícil, y entonces ahí desde ese lugar podemos pausar y parar. Si lo que practico crece, esto vale tanto para lo positivo como para lo negativo. Y las investigaciones muestran que en realidad, mientras más exacerbo, ¿sí?, pensamientos negativos, todo mi sistema, ¿sí?, y todo mi cerebro se tiñe de un color más grisáceo. Si yo exacerbo pensamientos positivos, ¿sí?, hay mayor claridad en lo que pienso, y entonces puedo empezar a generar mayores pausas y mayor beneficio no solo para mí, sino para los demás. Esto está científicamente comprobado. De hecho, sin ir mucho más lejos, ¿sí?, si yo soy alguien que estudia y que procesa y que trabaja con los hombros para adentro y el pecho para adentro, lo que se mostró hoy, ¿sí?, es que, la ciencia avala, es que voy a tener mayor capacidad de desarrollar pensamientos negativos y de ensimismamiento y mayor tendencia a la depresión que si estoy trabajando abierto, ¿sí?, y dispuesto hacia el mundo. Tengo muchas mayores posibilidades de hacer intercambios positivos con los otros que si estoy encerrado, ¿sí? Y esta es una filmina que a mí me encanta, porque en realidad, yo creo, no los veo a ustedes en este momento, pero se deben estar riendo y vamos paso a paso y rápidamente, diciendo lo siguiente: ¿cuán atento estás en tu día, ¿no? Cuando estás trabajando estás pensando que tenés que estar haciendo el deporte que más te gusta. Cuando estás haciendo el deporte que más te gusta, estás pensando en tu pareja que no viste y que te gustaría ver, pero que las 4 horas de golf impiden. Y cuando estás con tu pareja en esa cena divina que proyectaste fantásticamente, estás pensando que tendrías que haber estado trabajando un poco más. ¿Dónde estamos, no? La mente siempre nos juega tremendas malas pasadas, y entonces, en definitiva, nunca podemos disfrutar de dónde estamos. Mindfulness, y era lo que les contaba antes, es una práctica accesible a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y digo esto porque en realidad mindfulness es, y vuelvo a traer esta imagen, es estoy trabajando y me voy a esa imagen maravillosa de cuando hice ese gol, ese pat, ese tiro espectacular, ¿sí? O simplemente cociné esa torta increíble y estoy trabajando, y entonces me doy cuenta que me fui y puedo volver. Cada vez que noto que me voy, tengo la oportunidad de volver.
Y esa es la maravilla, ese es el entrenamiento, porque no tiene que ver con cuántas veces la mente se distrae, ¿no? Porque la mente se distrae y se distrae infinidad de veces, sino cuántas veces tengo la capacidad de notar y volver. Y ahí es donde puedo hacer un foco completamente distinto, ¿sí? En donde puedo funcionar de manera integrada. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Harvard mostró las últimas investigaciones con una población de aproximadamente 2.500 personas, que el 47% del día, y escuchen bien y vean bien, 47% del día, hagamos lo que hagamos, estamos en pensamientos distractores. Me están prestando atención a mí, pero se van a acordar del 30% de esta charla. ¿Por qué? Porque su mente inmediatamente dispara hacia pensamientos que no son el quedarse aquí. Y no se dan cuenta cuando se van, pero ya se perdieron, ¿sí? Entonces es la capacidad de volver. Y lo que vamos a entrenar, al menos un poquitito acá y durante el curso, es la capacidad de volver para poder ser, por supuesto, mucho más eficientes. Por supuesto, para poder en realidad funcionar de forma mucho más creativa y mucho más potenciadora de la que hasta ahora supimos o nos han enseñado, ¿sí? Esencialmente porque hasta ahora hemos funcionado con volver, presta atención, ¿no? Y nunca nos enseñaron cómo prestar atención, con lo cual estas prácticas tienen que ver con poder ser agentes catalizadores de mayor claridad y de un pensamiento que permita el retorno sin castigo, ¿no? Es como, otra vez me fui, vuelvo de manera amable. Entonces, esto es lo que les decía hace un rato, donde va mi intención. ¿Por qué quiero prestar atención? ¿Por qué quiero en realidad estar tan motivado frente a esto? La intención no es un destino, es la dirección hacia donde quiero llevar mi vida, mi práctica, mi proyecto, mi trabajo, mi sueño, mi aspiración. Y si yo puedo tener en claro mi intención, ¿sí? Me puedo ir, pero puedo volver. Y si vuelvo, eso se potencia ostensiblemente, ¿sí? No es solamente la intención lo necesario, es la atención lo que permite sostener la intención. Entonces, presto atención a todo lo que está sucediendo en la experiencia del momento presente y cuando puedo estar en esta experiencia, puedo abrazar y abordar todo lo que sucede sin evitar, sin querer que algo distinto suceda, ¿sí? Pudiendo en realidad soportar las incertidumbres y las contrariedades o las dificultades para poder en realidad accionar sobre la realidad de una forma mucho más concreta. Y esto me queda claro, a todo el mundo nos pasa. Digo, levante la mano el que no le pasa esto. No me pasó hoy puntualmente antes de entrar a esta charla, pero cuando tengo charlas y cuando tengo... Y muchas veces estoy con lo que tengo ganas de decir, con lo que tengo ganas de... Y no me tengo que olvidar de esto. Y la verdad es que si me lo olvido, tengo la oportunidad de recordarlo y reformularlo en otra oportunidad. Pero esto es muy importante, saber que muchas veces estamos así, ¿no? Con la mente que está súper activada. El tema no es evitar esta activación, el tema es permitir darme cuenta que está muy activada. ¿Para qué? Para que lentamente descienda. Lentamente yo pueda empezar a bajar este estrés o esta ansiedad, ¿sí? Y si yo bajo el estrés y la ansiedad, sin duda el rendimiento va a ser mucho más efectivo. Sin duda. Una mente que está funcionando así porque tiene miedo que un jefe, ¿sí? ¿A quién se le abrió el micrófono? Podremos... Ahí está, muchísimas gracias. Ahí vamos. Si yo en realidad entro a una reunión en estas condiciones, ¿sí? Lo que va a suceder es que mi eficacia y mi eficiencia frente a lo que tengo que decir y frente a lo que tengo que rendir, sin duda, va a ser deficitaria. Entonces el punto es cómo manejo mis emociones para que no me jueguen una mala pasada. Como durante mucho tiempo hemos creído que la perfección y los estándares de perfección estaban de la mano de un lugar muy, muy rígido, ¿no? Y nos olvidamos
de poder confiar en nuestras capacidades. El que confía en sus capacidades, ¿sí?, puede entrar así en una reunión e inmediatamente diluir eso para transformarlo en otra cosa. Y de la manera en cómo diluimos esto, ¿sí?, es desde este lugar. Lo importante, decía Suzuki Roshi, es recordar lo importante. Y de la única manera en que podemos recordar lo importante es cuando podemos ofrecernos un espacio de mayor amabilidad. Es una actitud de la que estamos hablando, es una actitud que permite bajar los estándares irreales de quiénes somos y qué podemos dar, pudiendo de verdad abrazar lo que tenemos en este momento, que va a ir transformándose y va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, mindfulness permite pasar de una reacción a una respuesta, solamente si nos damos la pausa en una actitud amable, curiosa, de aceptación. La aceptación no sucede porque sí, la aceptación sucede si podemos generar una pausa, ¿sí? Y entonces podemos empezar a ofrecer respuestas distintas y valiosas para nosotros y para lo que nos rodean. Si en realidad no creemos que lo que viene como estímulo de afuera es un estresor tal que me pone a mí en un lugar en donde yo creo que mis capacidades no van a poder dar cuenta de ese estímulo que viene, porque hoy por hoy la conceptualización de lo que es el estrés, ¿sí?, tiene que ver básicamente con la diferencia que se genera entre lo que yo puedo ofrecer, ¿sí?, y lo que creo que viene de afuera y me demanda y me exige. Si yo creo que lo que viene de afuera me demanda y me exige, desborda mis capacidades y por supuesto mi funcionamiento va a ser deficitario. Entonces es poder empezar a transformar cómo me miro y cómo miro lo que viene de afuera. Siempre el Talmud dice, no veo el mundo como es, sino como nosotros somos. Entonces, si yo voy a ver el mundo desde un lugar deficitario, por supuesto va a funcionar deficitario. Y ahí está la posibilidad de empezar a cambiar la forma en cómo miramos, ¿no? Mitos. 3 palabras más acerca de esto, que esto es muy interesante. Mitos es que la meditación, sin duda, es algo que me quita tiempo, y si estoy practicándola, no voy a tener tiempo para hacer otras cosas, y en este tiempo occidental, en donde tenemos que estar haciendo 6 cosas al mismo tiempo, y el multitasking es una tarea maravillosa, que nos han hecho creer que está buenísimo, cosa que no existe, lamento desmitificar, no tengo tiempo. Y no tengo tiempo para practicar, y no solo no tengo tiempo para practicar, sino que es una tarea absolutamente hippie, y tengo que tener la mente en blanco. Si yo tengo que tener la mente en blanco, estoy perdida. ¿Por qué? Porque la mente produce constantemente pensamientos. El tema no es tener la mente en blanco, es como surfear esas olas que vienen, ¿no? Y es como recorrerlas. Mindfulness no es dejar la mente en blanco, sino ver y aprender a vivir con las cosas tal como son, dice Kabat-Zinn. Entonces, otro de los mitos muy, muy comunes es: yo no estoy hecho para esto, la meditación no sirve, no sirvo, pensando que inmediatamente esto tiene que... Imagínense que yo me tomé 3 años para poder empezar a dar un poco de esto que ustedes están recibiendo hoy. Y yo no pido que ustedes tomen 3 años. Con 5 días de práctica sostenida, de 10 minutos de atención a la respiración, ya el cerebro cambia morfológica y anatómicamente. Y esta es la maravilla del resonador magnético, que nos está mostrando cómo el córtex prefrontal se activa, pero no solamente como el córtex prefrontal, sino los beneficios que produce a nivel hormonal, descendiendo la reactivación o la reactividad, ¿sí?, disminuyendo el cortisol y la adrenalina para aumentar la oxitocina, que es la hormona de la curiosidad, permitiendo la paz y el bienestar internos. Por eso rápidamente produce bienestar y alivio. Esto es lo que decía, no me tiene que relajar ni calmar, es un lugar de búsqueda y de aprendizaje, ¿sí? Y esencialmente poder empezar a enterarnos de que no somos lo que pensamos. Y esto sí es un trabajo arduo. Podemos observar los pensamientos, notar cómo se transforman, notar cómo cambian,
Y de verdad entender que los pensamientos son reales porque tienen efectos sobre nosotros, ¿sí? Porque si yo pienso en algo que me preocupa y me angustia, mi cuerpo inmediatamente se va a tensar. Ahora, si yo pienso en algo que me alivia, inmediatamente, ¿sí?, va a generar relajación y suavidad. Entonces, digo, que seamos promotores de la posibilidad de empezar a entender que los pensamientos que nos restringen nuestro cuerpo, ¿sí?, nuestra salud y también nuestra productividad, porque somos mucho menos creativos cuando estamos en estado de tensión. Entonces es poder ofrecer una alternancia cuando genero esta activación, ¿sí?, que me tensa y que me hace como generar esa visión túnel, ¿sí?, reacciono, no tengo la posibilidad de generar la calma que me permite fluir. ¿Dónde fluyo mejor? No, y si le pregunto a las 91 personas en este momento, ¿cuándo la pasan mejor? ¿Cuando están tensos o cuando están relajados? Todas me van a escribir en este preciso instante, es cuando estoy relajado. ¿Cuándo me divierto más? ¿Cuando la paso bomba con mis amigos o cuando en realidad estoy dando examen con mis amigos? No, cuando la paso bomba. Y la idea, ¿sí?, es que podamos empezar a estar entendiendo que cuando integramos nuestras emociones, cuando integramos lo que sentimos, ¿sí?, y no lo evitamos, yo no tendría que estar nervioso, yo no tendría que estar tenso, me tenso el doble. Entonces, poder empezar a notar que esa tensión nos previene y nos preserva, es adaptativa, porque la verdad es que no significa que no tenemos que tener miedo. Significa, ¿sí?, que el miedo, de alguna manera, nos permite prevenir situaciones difíciles. Piensen que tenemos un cerebro que no sabía ni cuándo comía, ni cuándo podía volver a cazar, ni cuándo podía volver a tomar agua. Tenemos un cerebro que tiene 150.000 años, 500 millones de años. Entonces, tenemos que reeducar ese cerebro a las condiciones presentes. No había un chino 24 horas, digo, o un kiosco 24 horas. Hoy podemos comer un alfajorcito si tenemos hambre. Antes no sabíamos cuándo. Con lo cual, teníamos que cuidar nuestra capacidad atencional. Teníamos que cuidar cuánta energía gastábamos, porque no sabíamos cuándo la íbamos a recuperar. Entonces, hoy podemos decirle, cerebro tranquilo, no hay dinosaurios acá a la vuelta, no me como un jabalí salvaje, yo tengo recursos para poder transitar, ¿sí?, con todas estas emociones, porque tengo la posibilidad, a partir de confiar en mis recursos, de ir hacia lo que quiero. Entonces, queda claro que un líder capaz, potenciador, íntegro, es un líder que puede mirar e integrar sus emociones, ¿sí?, y que puede ir como espejo hacia afuera para permitir que los demás integren sus emociones y puedan volver potenciadores hacia su función. Y eso, sin duda, cambia radicalmente no solo el clima laboral, ¿no?, sino la manera en cómo funcionamos. Y quiero que se lleven esto, al menos hoy, antes de poder entrar a una práctica, quiero que se lleven este stop, ¿sí? Están pasando por alguna situación difícil, están pasando por alguna situación complicada, sea donde sea, ¿sí? Se quedaron en el ascensor, la comida no estaba tan rica, se les quemó, un hijo está gritando, mi jefe está pidiéndome cosas que no puedo en este momento, estoy desbordado. Stop. Stop significa, de verdad, stop, parar. Significa generar esa pausa, tomar una respiración o dos, o las que necesiten, de manera consciente. Esto lo pueden hacer en un baño, lo pueden hacer en un ascensor, lo pueden hacer donde elijan, en el auto, antes de bajar del auto porque no tienen ganas de volver o entrar a casa. Entonces, esencialmente es poder estar conectados con lo que está pasando sin reaccionar, porque cuando reacciono me saco de encima la situación y no es beneficioso, ¿sí? Entonces tomo un par de respiraciones, observo lo que está sucediendo y luego de observar lo que está sucediendo procedo. Yo no me quiero sacar nada de encima, quiero ir con lo que tengo, pero sin sacármelo de encima de forma reactiva. Entonces ahí me voy a arrepentir menos de lo que sucede. ¿Se entiende? Espero que sí, no los veo a todos, pero espero que sí.
Eso incrementa mi pasión, eso incrementa mi propósito y mi capacidad de creatividad. Sin duda, si yo puedo estar en conexión con todo mi nivel con todo mi background emocional, puedo ir hacia donde quiero. Recuerden, intención, atención. Donde va mi intención es como un faro, va mi atención. Y sin duda, ahí tengo mayor posibilidad de creatividad. ¿Por qué? Porque hay una actitud amable y amorosa para poder sostener lo que quiero. Los beneficios de la meditación los voy a decir al final. Si ustedes están de acuerdo conmigo, voy a dejar de compartir pantalla para poder, si están de acuerdo, ir a una meditación cortita, breve, pero para que puedan sentir en el cuerpo y sientan la textura de esta práctica, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este momento es una atención a la respiración, si están de acuerdo. Es una práctica simple, pero no es fácil, pero es una práctica simple, realmente es llevar atención a la respiración y cada vez que su mente encuentra alguna distracción, simplemente es volver una y otra vez a la respiración. Si en ese recorrido encuentran que tal vez es mucho más sencillo prestar atención a alguna parte del cuerpo que los deje anclados en el presente, entonces usan o las manos, o la planta de los pies en contacto con la tierra, o los isquiones, ¿sí? ¿Para qué es esto? Simplemente es tal vez una pequeña muestra para darse cuenta del valor que tiene la atención, es donde dirijo mis pensamientos. Dicen que una mente distraída es condición de infelicidad, así decía Lao Tse, el padre del taoísmo. Así que vamos a entrenar un poquito, ¿no? Cómo traer de vuelta la mente. Y yo los voy a guiar en esta práctica. Así que así como estén, los que estén con anteojos, los vamos a sacar porque no los vamos a usar ahora. Vamos a hacer una mirada suave, interna y para adentro, ¿sí? Y vamos a tomar 3 respiraciones profundas, inhalando a través de la nariz y exhalando a través de la boca, ¿sí? Y quiero que sean muy conscientes de estas respiraciones. Noten cómo de verdad su cuerpo se llena de aire, crece, se expande y en la exhalación dejen salir absolutamente todo el aire, liberando cualquier tensión presente en este momento. Noten la expansión, el aire hace crecer y en la exhalación a través de la boca el cuerpo decrece y noten cómo se hunden cada vez un poco más en la superficie donde están. Y si no lo hicieron aún, pueden cerrar o entrecerrar sus ojos, lo que necesiten. Y dejen que la respiración suceda orgánica a través de la nariz. No es respirar de ninguna manera en particular, es simplemente dejar que lo que ya está sucediendo simplemente suceda. Sintiendo la postura, el contacto del cuerpo en la superficie donde están realizando esta práctica. Con una espalda firme, sólida, estable, pero al mismo tiempo esa estabilidad de la espalda se contrapone a un frente suave, el frente del cuerpo que permite el vaivén en la entrada y en la salida de aire.
Sientan la columna que encaja perfecto entre las caderas, el contacto de la planta de los pies. Y las manos pueden estar juntas o sobre las piernas. Y la invitación es a dibujar una sonrisa casi imperceptible, una sonrisa de adentro hacia afuera, como quien suaviza la comisura de los labios. El cerebro se entera y libera dopamina y libera oxitocina, que son hormonas del bienestar. Y solo se trata de quedarnos unos instantes aquí, sin nada más que hacer, conectando con esta quietud y esta calma, porque realmente meditar es entregarle un espacio al ser, a ese lugar tan olvidado, porque vivimos haciendo. Así que son unos minutos para no hacer absolutamente nada. Y si hay mucho bostezo, que venga el bostezo porque se están relajando y tal vez empiezan a notar el cansancio. Dejen que salga con la boca bien grande. Liberen todas las tensiones. Liberando el entrecejo, la mandíbula, los hombros. Y noten cómo es estar respirando en esta calma y en esta quietud. Cómo es ofrecerse un tiempo de pausa. Dando espacio que la quietud en el cuerpo otorgue lentamente quietud en la mente, permitiendo volver a casa con suavidad. Y es solo recordar que estamos aquí. Y estar aquí significa atender a esta respiración que a veces damos por obvia y damos por naturalizada. Y que ninguna respiración es igual a la otra. Que ningún día se le parece a otro. Y es reconocer la maravilla de estar vivos en este preciso instante.
hacer nada por unos instantes salvo el equilibrio nuestro, del mundo, porque realmente nos transforma. No importa cuántas veces la mente se distraiga, es volver a traerla a esta respiración. Una y otra vez, de manera curiosa, atenta, entendiendo que lo extraordinario es estar respirando, sin más. Se silenció el micrófono, Lizzy. Agradeciendo este tiempo de pausa que se dieron para acercarse un poco a estas prácticas, pudiendo entender que no solamente tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con el mundo. Agradeciendo a estas 90 personas que estuvimos hoy compartiendo este espacio, esperando que el mundo cambie esencialmente porque nosotros somos capaces de cambiar, porque nosotros somos capaces de transformarnos. Sé el cambio que quieras ver en el mundo, decía Gandhi. Sé esa semilla. Y muy lentamente volviendo a tomar contacto con el espacio en donde cada uno se encuentra, abriendo lentamente los ojos, tomando una respiración profunda, volviendo aquí. Y me gustaría que me cuenten cómo están, aunque sea con una carita como Raquel. Una palabra. Me gustaría poder contestar más tranquila, claro que sí. Y cuando uno está más tranquilo, 100% puede mirar, ¿no? De otra manera. Sentí como que no estabas acá, como que no estaba acá. Pero estabas más acá que nunca, absolutamente conectada con vos. Maravilloso. Gracias. Bostezos fantásticos. Nunca había podido ni siquiera mantener. Uy, más relajada, van a gran velocidad. Me encanta esta velocidad para poder entender que solo meditamos más o menos 9 minutos. Encontrar la tranquilidad interna, exactamente. Porque todos poseemos esto. Sí, en este caso yo fui alguien que guió, pero todos tenemos esta cualidad y esta capacidad. Me alegro mucho. Esto realmente fue un botón. Pero si ustedes tienen la capacidad de empezar a desarrollar estos recursos, y en el curso de los 3 encuentros, por supuesto, hay distintas técnicas que cada uno puede desplegar, están más que bienvenidos y va a ser un placer
poder sumar más herramientas a esta experiencia, ¿no? Que piensen que esto es una webinar chiquitita, gratuita, para dar simplemente un pantallazo de lo que vamos a explorar después. Más tranquilidad. Siempre, siempre cuando hay más tranquilidad puedo tomar mejores decisiones para todo lo que hagamos, ¿eh? Qué bueno, gracias Mirta. Me gustaría, Raquel, ¿querés leerme? Y yo voy contándole a los que se quieran quedar un ratitito algunas de las preguntas. Sí, había dos preguntitas. Una era de Pablo. ¿Qué es un retiro silente? Retiro silente, perfecto. Un retiro silente es 5 días en donde no hablas absolutamente nada. Y no hablar significa que el que está guiando, por supuesto, va guiando, pero es comés de manera atenta, en atención plena, dormís en atención plena, te vestís en atención plena y en absoluto silencio, no hay contacto visual con otras personas. Son retiros muy, muy fuertes. He hecho un retiro de 10 días silente también, pero son como momentos de enorme reconexión. Son muy difíciles, ¿eh? No es una tarea sencilla, pero son retiros muy, muy potenciadores en la búsqueda interna, ¿sí? De enorme crecimiento. Juan Casabela pregunta, ¿cómo articularías o relacionarías el psicoanálisis con el mindfulness? Bueno, puntos de quiebre se llama. Es difícil relacionar, es una práctica, por supuesto, que... Digo, a mí, en donde me impacta particularmente desde el psicoanálisis y desde el trabajo con los pacientes, por supuesto que mi escucha es psicoanalítica, pero mi abordaje es un poco más ecléctico, podría decir. Esencialmente, lo que a mí me favorece desde el mindfulness es, número uno, la aceptación de lo que el paciente está trayendo y la escucha. Hay una escucha que es completamente distinta. Es una escucha mucho más abierta, mucho más curiosa, mucho más profunda y por supuesto desprejuiciada, que permite otro tipo de intercambio y desde el psicoanálisis, desde donde al menos a mí se me rompió, es desde la posibilidad de encontrar dos almas y dos seres que están en estado de sufrimiento y en donde de alguna manera si yo tengo la posibilidad como herramienta de ofrecer un alivio al sufrimiento del otro es desde donde yo puedo acercarme a eso. Leí algo así como nos posibilitaría Flor, quisiera Sí. saber para qué nos capacitaría el curso en relación a las empresas y si nos posibilitaría intervenciones en empresas. Perfectamente. A ver, la capacitación sirve, o el curso sirve esencialmente, y está dirigido, esta es una mirada bastante más amplia, ¿sí? Lo que se trabaja y desde donde se trabaja en empresas particularmente es en mejorar, por supuesto, la creatividad, la innovación, por supuesto, mejorar el clima interno, ¿sí? Que se vive, es poder manejar un equilibrio emocional que en otras condiciones, muchas veces en la comidilla y en los pasillos se manejan cosas como muy difíciles, y esto es ir desde un lugar completamente distinto a resolver las conflictivas y las dificultades del día a día en la empresa, ¿sí? Básicamente esto, ¿no? Parece que, yo tengo bastante experiencia en el trabajo con empresas y se va de menos a más, pero con herramientas que son estas herramientas de las cuales estamos hablando en estos 3 encuentros. Hay muchas de las cosas que se van a potenciar en una empresa en términos de favorecer la productividad, el clima laboral, las mejores decisiones, el buen trato, la ecuanimidad. Todo eso, no sé si contesto, Flor, pero... Bien, por el momento preguntas. Y evitar, sí. Evitar el multitasking también, perdón, ¿no? Somos mucho más productivos cuando no trabajamos del multitasking que si trabajamos del multitasking haciendo 7 tareas al mismo tiempo, ¿no? Somos mucho más eficientes si contestamos este mail y después pasamos a otra cosa que si
pero bueno, es como poder disminuir de alguna manera a través de las herramientas la dispersión, y en la medida en que yo tengo mayor cualidad de foco, por supuesto soy mucho más eficiente, ¿no? Preguntas de momento, a ver ahora sí se sumó una. Sí, al contrario, estoy en un estado, a ver, ¿por qué se va para arriba? Estoy en un estado más depresivo. Si estoy en un estado más depresivo, ¿cómo me ayuda a salir si no acciono? No, nadie dice que mindfulness no implica accionar, al contrario, ¿eh? Yo puedo reconocer, ¿sí? Y por otro lado, mindfulness, quiero dejar muy, muy en claro que no reemplaza ninguna terapia, ¿sí? Y no reemplaza ningún escenario de tratamiento psiquiátrico, al contrario, colabora, ¿sí? Para favorecer todas estas dinámicas. No estoy diciendo que es uno por sobre otro de ninguna manera. Es muy importante esto que estoy diciendo, porque si no parecería que es reemplazo mindfulness con otra cosa. Si estoy transitando por un momento de dolor o de depresión, ¿sí? Por supuesto que la consulta es absolutamente fundamental, pero permite trabajar desde un lugar completamente distinto al mindfulness, ¿sí? Permite estar como más consustanciado para poder salir al mundo de otra manera, mucho más entero y mucho más íntegro, porque en realidad si no me quedo mirando una porción de lo que soy, y yo soy mucho más que esto. ¿Vieron cuando yo decía que los pensamientos en realidad de alguna manera nos limitan esencialmente porque creemos que somos eso que pensamos? Bueno, somos mucho más que eso que pensamos. A veces cuando estamos estresados, nuestro pensamiento se restringe a eso que nos preocupa, ¿sí? Y nos limita. Y yo en realidad tengo 86 billones de neuronas, tengo 5.000 puentes neuronales y me quedo pensando en 5 cosas a las cuales le voy dando 1 y 1.000 millones de vueltas a lo largo del día, ¿sí? Que como milanesa con papas fritas, no, mejor no como milanesa con papas fritas, mejor como milanesa con tomate que me hace bien a las... ¿Y qué voy a cenar? Y quedo boyando sobre esos pensamientos que muchas veces nos dejan en un lugar de enorme restricción. Estamos hablando de cómo expandimos, ¿sí? No de cómo nos metemos para adentro. Juan Casabela pregunta, ¿qué opinas sobre esa especie de culto a la emocionalidad de moda? No entiendo mucho la pregunta. El culto a la emocionalidad, no. A ver, lo que otorga mindfulness no tiene que ver con la emocionalidad. Lo que otorga mindfulness básicamente tiene que ver con que las emociones no nos volteen, ¿sí? Como para que en realidad podamos sostener un equilibrio y una ecuanimidad. Y si hay una situación difícil, poder atravesarla, ¿no? Y no quedar como los involcables. ¿Se acuerdan de esos juguetes que tienen arena abajo? ¿Sí? Entonces yo le pego, ¿sí? Pero vuelve al centro. Cuando otorgo mindfulness y cuando trabajo desde mindfulness, lo que tengo es un mayor nivel de eje y de centro. Lo que tengo es una mayor capacidad de poder sostenerme en estados de incomodidad y surcar la incomodidad, no evitarla, no sacármela de encima, ¿sí? No sé si es esa la pregunta, no sé si contesto. Bien, justamente es como que hay una especie de imaginario de que la emocionalidad y la espontaneidad son imprescindibles en las relaciones humanas. Agregó ese comentario. Bueno, nada, depende en qué relaciones también, ¿no? La emocionalidad no tiene que ver con ponerme a llorar cada vez que me pongo a charlar con mi jefe. Digo, la emocionalidad tiene que ver con esto me incomoda, esto está trayéndome mayor disconfort, trabajemos cómo puedo potenciar mis recursos, ¿sí? Más que limitarme. La emocionalidad en sí misma como, me suena como un poco hueco en términos de lo que yo podría devolverte. No se trata de exacerbar la emocionalidad de ninguna manera, se trata de notarla, ¿sí? Para poder saber en qué, es como si fuera un cartero, ¿no? Me llega la carta y digo, ¿es esto lo que me pasa? Ok, bueno, ¿qué hago con esto que me pasa? Y transito, no lo dejo a un costado porque en realidad arma como canales subterráneos y después termino enojándome por algo que no tiene nada que ver con la escena, ¿no? Es darle espacio a lo que siento sin que eso me impacte, me dé vuelta y reaccione, ¿sí? Espero haber contestado, Juan.
Y ahí dice perfecto. Después Flor pregunta, ¿qué libro nos recomendarías para la orientación a empresas sobre mindfulness? Yo en realidad más que un libro, hay un montón de cosas. Yo lo que te propongo es que más que teoría, ¿sí? Si me das el permiso, que puedas sumergirte un poco en la práctica, porque de teoría los occidentales somos unos genios. Y podemos hablar de teoría no sabes cuánto, horas, días, semanas, que puedas meterte en la práctica, que veas qué te pasa en cuerpo presente si dedicas en tu agenda 10 minutos a atender a tu respiración. Y cada vez que tu mente se distrae, amablemente la traigas. Tu mente se distrajo, amablemente la traigas. Y veas qué te pasa ahí, 10 días, 15. Y después, si querés, pedís mi contacto, me vas a encontrar. Seguro que me vas a encontrar. En algún lado me escribís y yo te doy lo que quieras. Pero creo que acá fundamentalmente, más allá de la teoría, es la práctica. La práctica hacia el maestro, la situación que tiene que ver con la vida que nos convoca y nos irrita y nos convoca desde lo emocional, es el maestro a aprender. Entonces ahí yo tengo la posibilidad de entender qué está pasando y cómo desplegar herramientas para no hacer lo mismo, ¿no? Si yo tengo patrones de pensamiento que siempre se despliegan de la misma manera, si hoy no hago lo mismo con esta pequeña cosa, el patrón se desmantela, ¿sí? Y entonces los eslabones empiezan a perder consistencia y aquello que parecía que se repetía una y otra vez cambia. Cambia porque yo le doy una pausa. Y de verdad esto no es mentira. Si yo puedo empezar a generar una pausa frente a donde siempre reacciono, ¿sí? Algo distinto se arma en mí y en los demás. Por el momento no hay más preguntas. Hubo un comentario anteriormente de Ana Fernández. Excelente, me llevó una inmensa herramienta para desarrollar. Muchas gracias. Sergio Melone comentó el famoso cuento hasta 10 y respiro profundo. Es quien nos nivela También. para afrontar con tranquilidad situaciones difíciles. Y bueno, Abilio Carrillo comentaba, a veces se debe contar varias veces. Exactamente, a veces los 10 no alcanzan y de verdad les digo, yo tenía una practicante que se iba al baño, ¿sí? Y se iba al baño para meditar y para tomar de verdad 5, 7 respiraciones y después salía para resolver la situación. No somos los mismos, si nos tomamos una respiración de verdad consciente, nuestra respuesta ya no es igual. Y es ahí a donde tenemos que apelar, ¿no? El recurso lo tenemos todos. Todos, no hay nadie que no tenga la capacidad. El tema es si somos amables con nosotros y en vez de reaccionar, nos damos una pausa, contenemos esa incomodidad, es como no rascarnos si nos pica un mosquito, contengan la incomodidad. Pasa 90 segundos y está totalmente estudiado. Si no me rasco cuando me pica un mosquito, probablemente si mi jefe me dice algo que no me gusta o mi compañero de al lado me dice algo que no me gusta, lo más probable es que lo que salga vaya a ser distinto y transforme todo lo que sigue en la cadena. Pruébenlo, pruébenlo, aunque sea una vez mañana. Sean conscientes de hoy, cuando cortan el tomate para preparar la ensalada, cuando se meten en la ducha, que no sea una oficina, sino sientan el agua. Eso es práctica informal. Sientan el agua en contacto con su cuerpo. Cuando caminen, ¿sí? No estén de la cabeza para afuera, porque por ahí caminaron y ni siquiera se dieron cuenta cómo llegaron al auto, a la parada de colectivo o a su trabajo, ¿sí? Caminen siendo conscientes, miren dónde están, transforma la manera en que están en el mundo. Y esta es la práctica de la meditación. Meditar se puede de muchas maneras, en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier persona puede meditar, ¿sí? El tema es cómo salimos de nuestra mente que nos limita y vamos hacia lugares que son mucho más productivos y potenciadores. Cuando mi mente está muy agitada, ir al cuerpo es un gran recurso, ¿sí? Tal vez sientan cómo se expande y se contrae el pecho o el abdomen. Busquen un ancla que les permita en realidad no quedar en una mente discursiva que a veces o generalmente puede jugar malas pasadas, ¿no? A veces no digo nada y no digo nada se resuelve solo. Solamente esperé y tomé una pausa. Así que dense la posibilidad de esa pausa, ¿sí? Muchas gracias, Lizzy. De momento no hay más preguntas ni comentarios. Ha sido un placer. Gracias, Juan. Qué lindo leerte.
Bueno, soy una apasionada, yo ya dije. Iba a mostrar los beneficios de mindfulness. Es verdad. ¿Puedo mostrar los beneficios del mindfulness? Son muy cortitos. Por supuesto. Bien. Vamos entonces, muestro los beneficios del mindfulness. Hay 3 planos fundamentales en donde aparecen los beneficios, que tiene que ver a nivel físico, fortalece el sistema inmunológico, el sistema defensivo, me enfermo menos. Y esto no es mentira, lo viví yo, chica alérgica, que cuando empezó a meditar dejó las alergias a un costado, muy sorprendente. Incrementa la energía vital, produce un descanso que aparece con mayor celeridad si practico, ¿sí? Y se relaja el sistema nervioso central. Ofrece lugares de mayor resiliencia al estrés, disminuye lo que les decía antes, adrenalina y cortisol, que son absolutamente tóxicos y empeoran todas las condiciones, y produce cambios morfológicos y anatómicos en el cerebro, tendientes al bienestar, por supuesto, ¿sí? En el plano mental incrementa la memoria, la percepción, la creatividad, produce mayor claridad de pensamiento, mayor lucidez, mayor concentración. No es menor esto, ¿sí? Porque si yo puedo volver otra vez al foco, estoy acá, y lo que me demoraba 2 horas, probablemente me demore 1, y tenga la posibilidad de ir o a tomar el cafecito con mi amiga, o a caminar al sol un ratito, ¿sí? Digo, cuando puedo estar exponiendo todo mi potencial en un tiempo más adecuado, ¿no? ¿Cuánto beneficio trae en el plano mental? Y desde lo emocional aumenta el bienestar general, mi capacidad de resiliencia, aumenta la autoestima, la capacidad de paciencia, la estabilidad emocional, el equilibrio y el buen humor, sensaciones de plenitud y de calma, esencialmente porque libera oxitocina y dopamina, que son hormonas del bienestar absolutamente. ¿Sí? Y ahora sí los dejo con esto, Lao Tse, padre del taoísmo. A mí me encanta esta. ¿Tienes la paciencia de esperar que el lodo se asiente y el agua se aclare? ¿Eres capaz de permanecer inmutable hasta que la acción justa surja sola? La paciencia de esperar que el lodo se asiente. Si el lodo se asienta, nosotros es posible que veamos claro ese río, que si estaba revuelto lo más probable es que terminemos reaccionando. Si yo veo claro, puedo hacer claro y la acción justa va a surgir sola. Eso tiene que ver con poder sostener la incomodidad y no reaccionar. Nos han enseñado a reaccionar muchas veces, ¿no? Como sacarnos la incomodidad de encima. ¿Qué pasa si nos dejamos un ratito ahí? ¿Mm? Lo más probable es que lo que salga vaya a ser radicalmente distinto, ¿sí? Yo les agradezco enormemente a todos por su presencia, por su tiempo. Para mí es un enorme lujo y placer dar estos escenarios, estas webinars, estos talleres. Así que gracias, los espero, si quieren, por supuesto, en estos 3 encuentros que tienen mucho más para transmitir. Esto de verdad es una pequeña muestra. Así que gracias a Jime por la oportunidad. Un placer, gracias Raquel. Y bueno, estamos en contacto. Pablo. Muchísimas gracias, Lizzy, y gracias por regalarnos estos 20 minutos extras. No, y ha sido un placer. Un placer fue para mí. Gracias a todos. Y me despido diciendo Namaste. Namaste significa... Qué lindo. Namaste significa algo para mí muy, muy primordial, es me inclino ante tu divinidad. Mi divinidad se inclina ante tu divinidad. No es otra cosa que esto. Así que, bueno, les agradezco mucho. Un abrazo grande, sin barbijo, que les llegue y que podamos seguir abrazando y transformando el mundo en estos pequeños escenarios, ¿sí?